limitados. Prueba de ello es lo que pasó al principio de esta sesión. Si adoptáramos cierta institucionalización que permita aprovechar más eficientemente tanta voluntad con la que nos topamos, especialmente en este último año. Es por eso que decidimos que en las próximas semanas acudiremos al encargado israelí de las organizaciones no gubernamentales para solicitar la creación de una ONG que tendrá los objetivos y principios que enumeré antes: paz, derechos humanos, justicia social, judaísmo pluralista. Y que si bien estará constituida en Israel a nivel formal, desde el vamos sus socios fundadores serán ciudadanos de Israel y de países latinoamericanos. Cada uno de los presentes recibirá información por mail sobre este paso decisivo que estamos tomando, pero queremos decirles ya que nuestro deseo es que la ONG permita actuar más y mejor, posibilitando también la recepción legal y ordenada de fondos, ya sea de donaciones, pagos de servicio, membresía u otras ideas que quizás ustedes tienen y puedan enviárnosla en el chat de este Zoom. Les pedimos a quienes quieran ser parte de los miembros fundadores de la ONG que nos escriban en el chat pidiendo información. Están invitados también a escribirnos toda opinión sobre JMLAT en general o sobre la actividad de hoy en particular, que queda desde ahora en manos de José Hamra Sazón, de la dirección de JMLAT México. José, por favor. No se te escucha, José. No se te escucha. Listo. Muchas gracias. Gracias a todos por acompañarnos. Gracias, Shlomo. Y gracias por la paciencia. Tuvimos un pequeño problema técnico, pero ya estamos acá con nuestros invitados. En este encuentro, que no sé si es el primero que se hace en habla español, en castellano, pero me parece muy interesante, y agradecer nuevamente a los 5 invitados que han accedido a participar con nosotros. Hay una interpretación simultánea del español al inglés, entonces para nuestros amigos que nos están acompañando en los países de habla inglesa, voy a dar simplemente el comentario para que puedan hacer uso de este recurso. We have an available Spanish-English interpretation for our English-speaking friends. Please follow the instructions according to the image we are sharing with you right now. At the bottom of your monitor, you will find a button where you can select the English option. I want to thank Heidi Cassés on behalf of JMLAT for her support and her very professional help. Bueno, ya no están las instrucciones, pero I hope you can find the translation button. Anyway, vamos a empezar. En esta ocasión, y por la naturaleza de la actividad, no habrá preguntas del público, pero el chat está disponible para sus comentarios, en caso que finalmente haremos llegar a nuestros invitados. Previo a la transmisión, previo al inicio de este encuentro, se acordó mediante un sorteo el orden de participación de los 5 invitados, que se irá escalonando, y voy a pasar a presentarlos de acuerdo a este orden. En primer lugar, quiero presentar al doctor Efraim Davidi, de la lista unificada. Él es docente universitario en la Universidad de Tel Aviv y miembro y vicepresidente de Hadash, Frente Democrático por la Paz y la Igualdad. El Hadash es parte de la lista unida, que es una alianza de 3 partidos políticos. En segundo lugar, la segunda participación correrá a cargo, en este orden, de Eitan Ginsburg, de Cajón Labán. Él nació en Argentina en 1977 y emigró a Israel cuando tenía 1 año y medio. En 2018 fue elegido por el Consejo Municipal de Ra'anana para el cargo de alcalde, y en 2019 fue elegido para la Knesset dentro de la lista azul y blanco La tercera participación correrá a cargo de Gaby Lasky, por el partido Meretz, representante del partido Meretz. Ella es abogada de derechos humanos y miembro de la dirección de este partido. También para estas elecciones es candidata al Parlamento, y en su momento fue secretaria general del movimiento pacifista Shalom Achshav. La cuarta participación en esta ronda de turnos, que correrá a cargo de Daniel Kurganov,
del partido Yesh Atid. Él es abogado independiente y actualmente es parte de un comité nacional de Yesh Atid para hispanohablantes. Es uno de varios colaboradores en este comité. Y finalmente, Silvio Koskovic, por el partido Abodá. Él será el participante número 5, miembro del Kibbutz Netiv Alamed Hey, jefe del Departamento de Emprendimientos Sionistas y Judaísmo Humanista de la Organización Sionista Mundial y miembro de la Junta de Gobernadores de la Agencia Judía. Nuevamente, a los 5, muchas gracias y bienvenidos en este encuentro que estoy seguro resultará muy interesante para quienes estamos del otro lado de la pantalla, tanto en Israel como en el resto de las comunidades judías de América Latina y de los países angloparlantes. Quiero recordarles que el objetivo central del encuentro es conocer las posiciones de 5 partidos de oposición de cara a las elecciones de la próxima semana. El encuentro es una oportunidad para contrastar y revisar las distintas propuestas y posturas de Abodá, Lista Unida, Cajol Labán, Meretz y Yesh Atid, en varios temas que nos conciernen, desde la mirada de Yehi Amlat, como judíos latinoamericanos en Israel y en las comunidades judías fuera de Israel. En el chat se compartió el ideario de J. Amlat. Para quien no lo conozca, pues es una oportunidad también de conocernos un poco más a fondo, y a partir también de lo que comentó, de lo que comentó Shlomo. Bueno, pues pasemos, para no dar más vueltas, al encuentro. Estructuramos un encuentro con 6 rondas de preguntas. Cada ronda tendrá una dinámica diferente. Y al inicio de cada ronda voy a dar cuenta de cuál va a ser la mecánica. La primera ronda, con la que iniciamos ya de lleno, para no dar más vueltas, consta de 2 preguntas generales. Cada uno de los participantes contará con un máximo de 1 minuto y medio para responder. No habrá réplicas. En este sentido, para recordar el orden de participación, el participante número 1, Efraín, va a ser el primero en responder, después Eitan, Gaby, Daniel y Silvio. Cuando queden unos 15 segundos antes de que se acabe el tiempo, haremos alguna señal para que puedan ir cerrando su participación. Entonces, Efraín, comenzamos con esta primera pregunta general. La idea de las preguntas, bueno, hay un planteamiento previo y finalmente una pregunta. El 23 de marzo, los israelíes saldrán a las urnas para votar una nueva Knesset por 4ª vez en tan solo 2 años. Parecería que se acabaron las alternativas políticas en Israel. Es claro que una propuesta que ofrece cualquiera menos Bibi, Rak lo Bibi, no es una oferta suficiente para el electorado israelí. Y aquí viene la pregunta. ¿Qué ofrece su partido político como alternativa a los gobiernos de coalición encabezados por Netanyahu? Efraín, por favor, tienes 1 minuto y medio. Necesitamos... Ahí está. Bueno, muchas gracias. Voy a ser muy breve en los agradecimientos, debido a que tengo poco tiempo. Lo que nosotros alertamos es que lamentablemente, o probablemente, digamos más correctamente, Benjamin Netanyahu deje de ser primer ministro a partir del 23 de marzo, o por lo menos esperamos que Netanyahu sea el primer ministro, pero lamentablemente el próximo gobierno israelí va a ser un gobierno de derechas que sin estar Netanyahu va a seguir exactamente las mismas líneas políticas e ideológicas de Netanyahu, que significan un neoliberalismo muy de extrema derecha, muy libertariano, la continuación de la ocupación de los territorios ocupados palestinos y también un cercenamiento de las libertades públicas dentro de Israel. Cualquiera de aquellos que van a recibir la mayoría, o digamos los 3 postulantes a ser primeros ministros, sea tanto Bennett, Saar o Yair Lapid, fueron exministros de Netanyahu.
No es casual de que fueron exministros de Netanyahu. En lo esencial tienen las mismas políticas, las mismas ideologías que representa Netanyahu, y ese es el peligro de un vivismo sin Bibi, o sea, a políticas de derechas sin que Netanyahu esté al frente. Gracias, Efraín. Eitan, ¿qué ofrece su partido político como alternativa a los gobiernos de coalición encabezados por Netanyahu? Necesitamos audio para Eitan, por favor. Audio para Eitan. Bueno, hola, buenas noches a todos. Primero que todo, pido perdón por mi idioma, que no es perfecta y no es tan bueno, pero espero que me entiendan. Azul y Blanco, Cajol Haván es un partido de centro, central, liberal y moderado. Y estamos hoy, somos el muro que está protegiendo la democracia israelí de un gobierno de una persona sola. Hemos logrado prevenir la ley francesa, dañar los tribunales, tomar decisiones fastidiosas por motivos personales y quitamos una mitad de los ministerios de Netanyahu, que hasta hoy estuvo gobernados solos, y hoy estamos en un bloque que él no puede hacer todo lo que quiere. Cajol Haván hoy es ha tratado de ser un partido pragmático y hoy sabemos mejor cómo se trata la política, cómo hacer. Tenemos un equipo profesional con un año en gobierno, con mucha experiencia, y esperamos que en estas elecciones vamos a ser el partido que va a ayudar a sacar a Netanyahu del poder y hacer un gobierno de gente honesta, gente derecha, que pone a Israel antes de cualquier otra cosa, y no como Netanyahu, que quiere hacer un gobierno de él mismo. Nosotros queremos en derechos de los gays, queremos en todo lo que sea liberal, queremos cuidar las fronteras nuestras. Benny Gantz fue un militar, fue el jefe de Tzal, y sabemos exactamente qué hacer en parte de defensa de Israel, cómo defender la democracia de Israel y cómo hacer que los derechos humanos no se quiten en Israel. Muchas gracias, Eitan. Pasamos con Gaby Lasky de Meretz. ¿Qué ofrece su partido? Bueno, muchas gracias por este evento y saludos a todos. En un minuto y medio más o menos les digo la plataforma de Meretz. Pero primero vamos a empezar para decir que ya más de 39 semanas hemos estado saliendo a las calles, a los puentes, a las plazas para protestar en contra del gobierno de Netanyahu, en contra de la corrupción y en favor de la democracia. Entonces, cuando nosotros decimos que queremos un gobierno no Bibi, no estamos diciendo que es solamente una cosa personal. ¿Y qué es lo que sí queremos? Meretz es un partido que ve todo por la prisma de los derechos humanos, y por lo tanto las cosas básicas que Meretz pide y ofrece es un partido que quiere primero terminar con la ocupación, quiere asegurar la democracia, y esto lo tenemos que hacer saliendo en contra de la corrupción, dándole fuerza a la corte y a los jueces. Queremos crear un país que sea solidario. Queremos justicia social y justicia ecológica, igualdad entre árabes y judíos, mujeres, hombres, gays, y por lo tanto un país que sea un país para todos los ciudadanos y ciudadanos de manera igual, sin perder el ser Israel,
un país es un país donde cada judío puede ver en Israel también su casa. Entonces, en pocas palabras, lo que está pasando ahora con este gobierno es que estamos en medio de una transformación de una democracia a un país que no es democrático, y por lo tanto no nada más tenemos que parar a este gobierno que ha pasado estas leyes antidemocráticas y que está utilizando a la policía y a las otras personas para ayudar a Netanyahu de salir de su juicio, y tenemos que avanzar haciendo un apoyo, y Meretz en su plataforma se ve como un partido judío árabe, que solamente así vamos a poder traer un cambio y un tikún verdadero a la sociedad israelí. Gracias, Gaby. Gracias. Pasamos con Daniel. ¿Qué ofrece su partido como alternativa? 1 minuto y medio, por favor. ¿Sí me escuchan? Sí, adelante, Daniel. Ok, buenas noches, buenas tardes a todos. En primer lugar, como dijiste al principio, los que estamos acá invitados todos tenemos el mismo objetivo. El objetivo es cambiar a Netanyahu, y en eso no hay ninguna discusión entre ninguno de nosotros. Con respecto a qué ofrece Yesh Atid es el partido fundado por Yair Lapid hace 9 años, y que no es casualidad que en todos los gobiernos haya tenido una representación parlamentaria importante, y que hoy se haya convertido en la fuerza opositora más grande que hay, más importante, que es a base de coherencia y de poder siempre haber cumplido con su palabra. Con respecto a lo que ofrece Yesh Atid hoy es, entre otras cosas, podemos hablar de, por supuesto, que reducir a 2 cadencias el cargo de primer ministro, reducir la cantidad de ministros de 36 que hubo en este último gobierno a 18, hacer un gobierno mucho más austero, no es necesario tanto gasto. Por otro lado, también está el tema de... tiene una plataforma súper completa de más de 90 páginas, pero para hacer un resumen, también habla de la ley de matrimonio civil, también habla de la ley de vientre, de alquiler de vientre, Pundecaut, también habla un programa para combatir la violencia que hay en la sociedad árabe en este momento, que están totalmente abandonados y prácticamente todas las semanas hay hechos de violencia en la sociedad árabe, y han presentado un programa junto con Segalovich, que es un diputado de Yesh Atid, a los intendentes de distintas localidades árabes. En general, lo que hoy Yesh Atid propone es, que es lo que yo entiendo también, que es lo que tendría que pasar, es que justamente por ser la fuerza más grande de la oposición, todo lo que sería centro-izquierda deberían alinearse detrás de Yair Lapid. Y como yo veo que ya... Vamos a tener más oportunidades más adelante. Muchas gracias. Pero Silvio, del Partido Abodá, ¿qué ofrecen como alternativa a los gobiernos de Netanyahu? 1 minuto y medio, por favor. Ante todo, muchas gracias por la invitación a Jay Amblat por este encuentro. Buenas tardes, buenas noches. El Partido Laborista Abodá tiene raíces muy profundas dentro de la sociedad israelí. Fueron los responsables de la creación del Estado de Israel, y hoy en día la propuesta de Abodá es de cambiar el orden de prioridades para los que pagan el impuesto en este Estado de Israel. Nosotros creemos con 2 pilares. Queremos mantener al Estado de Israel. El pilar número 1 es la paz duradera con el pueblo palestino, con seguridad, viviendo con seguridad. Y el pilar número 2 es la solidaridad social para con la sociedad. Lo que pasó en estos últimos 12 años es que la brecha social fue ahondándose más, ensanchándose mucho más, y en definitiva lo que hay es una brecha social que solamente la centroizquierda va a poder sanar, siempre y cuando cambiemos el orden de prioridades dentro del Estado de Israel. Por lo tanto, Abodá cree enormemente con su nueva líder, Merav Mijaeli. Nosotros creemos que podemos traer el
el tema de la ideología, el tema de un voto ideológico y no de un voto estratégico. Porque hoy en día, si votás a votar, hoy en día es un voto ideológico. Gracias, Silvio. Bien, vamos a pasar a la segunda pregunta de esta primera ronda. El orden de participación va a cambiar. Va a empezar Eitan, después Gaby, Daniel, Silvio y finalmente Efraín. Nuevamente, presento un breve planteamiento y paso a la pregunta. Las negociaciones de paz con los palestinos fracasaron y la apuesta ha sido mantener un relativo status quo en la medida que Israel incrementa el control y alimenta la colonización judía en Judea y Samaria. La pregunta es, ¿qué requiere hacer Israel como el partner más fuerte en la relación asimétrica con los palestinos para convertirse en un verdadero socio para la paz? Por favor, Eitan, tienes 1 minuto y medio. Lo primero que Azul y Blanco coloca la seguridad de Israel como los ciudadanos en el parte superior de la lista de prioridades del partido y digamos y nosotros en este gobierno pudimos o evitamos la anexión que llevó al final a la firma de acuerdos de paz con los estados del Golfo. Nosotros creemos que hay que negociar con los palestinos. Tenemos muy claro cómo tiene que ser en el fin de los acuerdos. Siempre Jerusalén unida va a estar en Israel. Creemos que todos los asentamientos de Gush Etzion y Gush Eteshut, como se llama, van a quedar con Israel, van a estar parte del Estado de Israel, y todo lo que sea Bicat de Ardén va a ser la frontera del este de Israel. Pensamos que no tenemos que gobernar los palestinos, tienen que recibir su vida y gobernarlos solos, y eso tiene que ver también con un líder que salga de los palestinos y que hable con nosotros. Lamentablemente, estos 12 años, ni los líderes palestinos ni los líderes israelíes se encontraron para sentarse y para ver cómo se acaba esa situación mala que estamos en la mitad de esa, y esperemos que en un nuevo gobierno va a traer el fin de esta realidad. Gracias, Eitan. El turno para Gaby Lasky de Meretz. ¿Qué requiere hacer Israel para convertirse en un verdadero socio para la paz? Su micrófono. Tu micrófono, 1 minutito, por favor, Gaby. Gracias. 1 minuto y medio. Adelante. Ahora sí, ya me abrieron. Bueno, lo primero que Israel tiene que hacer es querer hacer paz con los palestinos, porque hace 12 años desde que está Netanyahu en la Knesset y más, no se ha realmente querido llegar a un acuerdo con los palestinos, y Netanyahu está haciendo ahora tratados de paz, pero con gobiernos que no realmente han sido nuestros enemigos. ¿Y qué es lo que se tiene que hacer? Primero, fuera de querer llegar a un acuerdo con los palestinos, tenemos que acordar de que hay una ocupación. Ahorita está tratando de explicarse una nueva narrativa en Israel, que la ocupación no existe, que no existe una ocupación. Entonces tenemos que aceptar que hay ocupación. 2, tenemos que terminar con los asentamientos y buscar una solución de cómo regresar a los colonos dentro de Israel. 3, tenemos que dar derechos a los palestinos mientras todavía están bajo el control israelí. 4, hoy existen, hasta el gobierno de Israel está de acuerdo que hay colonizaciones que son ilegales. La ley internacional nos dice que todo asentamiento es ilegal, pero hasta el gobierno de Israel está de acuerdo que hay unos colonizaciones nuevas que son ilegales, y de ahí ha salido últimamente
colonos que van a hacer actos pues casi terroristas en contra de Palestina. Gracias, Gaby. Perdón, tenemos que cortar. Nada, y lo corto. Es posible llegar a un acuerdo de dos países, como dice el Acuerdo de Ginebra y el plan de la Liga Árabe, y es posible llegar a una solución, solo se tiene que querer. Gracias, Gaby. Pasamos con la misma pregunta con Daniel. ¿Qué requiere hacer Israel para convertirse en un verdadero socio para la paz? Sí, mira, en primer lugar lo que hay que encontrar es interlocutor válido en los dos lados. No hablo solamente del lado palestino, también del lado de Israel. Como dijo Gaby, tiene que haber una voluntad de que haya un acuerdo. Pero acá es importante, mientras haya extremismo de los dos lados, se hace difícil. Mientras tengamos gente como Ben Gvir en el gobierno, se hace difícil. Pero lo que es importante acá, hay que hablar de que tiene que haber sí o sí necesariamente, y aunque no sea fácil, dos estados para dos pueblos. El Estado palestino tiene que tener su autonomía, tiene que constituirse en un Estado soberano y encargarse de ellos. No es fácil, determinar los límites no es una cuestión fácil tampoco, pero es lo que sería la solución, separarse definitivamente y que el Estado palestino tenga su propia autoridad. No va a terminar la violencia, no va a terminar pero ya sería una guerra entre dos estados y sería un problema entre dos estados, y no entre un estado fuerte y un grupo de civiles, que hay una diferencia muy grande de fuerzas. En general es eso, y yo creo que lo principal acá es encontrar interlocutores válidos de los dos lados. Yo creo que de ninguno de los dos lados en este momento se puede decir que hay intención de llegar a un acuerdo. Gracias, Daniel. Silvio, ¿qué requiere hacer Israel para convertirse en una verdadera alternativa, en un verdadero socio para la paz? Tu audio, Silvio, por favor, tenemos 1 minuto y medio. Un segundito. Listo, Silvio. 1 minuto y medio, por favor. Ahí está. Nosotros tenemos que trabajar para promover la visión de dos países para dos estados, estableciendo fronteras permanentes para el Estado de Israel. Trabajaremos para separarnos de los palestinos y poner fin al conflicto. Hoy en día, si le pedimos a un ciudadano de Israel que dibuje la frontera con los palestinos o la frontera del Estado de Israel, después del año 67, nadie puede dibujarla. Llegó el momento de poner fin al conflicto y que haya fronteras seguras para los dos países para dos pueblos. Trabajaremos para detener la construcción y la inversión fuera de los bloques de asentamiento, entendiendo que los asentamientos y puestos de avanzadas aislados no contribuyen a la seguridad de Israel y constituyen un obstáculo para cualquier arreglo político futuro. Gracias, Silvio. Es turno ahora de Efraín de la Lista Unida. Vamos a poner el audio. Tiene 1 minuto y medio, Efraín, para comentarnos qué requiere hacer Israel para convertirse en un verdadero socio para la paz. Yo represento una fuerza política, especialmente el Partido Comunista de Israel, que desde 1947 plantea la necesidad de dos estados para dos pueblos. Pero actualmente lo que hay que hacer es eliminar a la derecha del poder en Israel. Israel se enamoró de la ocupación, Israel se enamoró de la opresión, Israel se enamoró del racismo. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es eliminar a la derecha del poder en Israel. Segundo, frenar la ocupación, desmantelar todos los asentamientos, reconocer a Jerusalén Oriental como capital del futuro Estado palestino y establecer una paz justa. Significa una paz que no convierta a la Palestina en una colonia, una neocolonia económica de la burguesía israelí, sino donde haya estrechas relaciones, pero estrechas relaciones basadas sobre el principio de la reciprocidad y la igualdad. Y eso es lo que necesitamos actualmente, llevar adelante una lucha conjunta de israelíes y palestinos contra la ocupación, y nosotros ya lo venimos haciendo eso desde el 67 ininterrumpidamente. Muchas gracias, Efraín.
Bueno, cerramos así ya la primera ronda de preguntas. Vamos a pasar a una segunda ronda con una dinámica diferente. Se prepararon 5 preguntas, una por participante. Vamos a mantener el orden de participación. En este caso, la primera participante va a ser Gaby de Meretz. Y cada uno de los invitados elegirá al azar una de las preguntas que hemos preparado. Hay las de la A, B, C, D y E. Vamos a ir eliminando una por una a partir de la participación de cada quien. En este caso, a partir de la pregunta que hayan elegido, no la conocen, van a contar con 2 minutos para responder y posteriormente, manteniendo nuestro orden, cada uno de los participantes tendrá 1 minuto para una réplica y finalmente, quien haya iniciado la pregunta podrá hacer una contrarréplica. Entonces, pues vamos a empezar. Tenemos A, B, C, D y E. Gaby empieza con esta ronda, con esta pregunta, perdón, en esta ronda, y después irán Daniel, Silvio, Efraín y Eitan. Elige una, Gaby. Necesitamos audio para Gaby, por favor. La C. La C. Ok. La pregunta C. Comienzo con un breve planteamiento y de ahí va a haber una pregunta para poder responder. Hoy en día, en Judea y Samaria viven alrededor de 475,000 colonos judíos y arriba de 200,000 en Jerusalén Oriental. Fuerzas políticas como Atikvah Hadashah de Gideon Saar, Yaminá de Naftali Bennett, sionismo religioso de Smotrich y Ben Gvir y el propio Likud de Netanyahu se oponen a un Estado palestino vecino de Israel y a favor de la anexión de parte o todo el territorio de Cisjordania. La pregunta es la siguiente. ¿Es realista seguir promoviendo la solución de 2 estados para 2 pueblos, dado el crecimiento de las colonias judías, el control militar israelí y la división de la población palestina en Cisjordania, Gaza y Jerusalén Oriental? Gaby, cuentas con 2 minutos. Bueno, seguimos la pregunta pasada. Como toda nación, Israel necesita tener fronteras. La única manera que Israel puede tener verdaderamente, tener defensa, es si sabe cuáles son las fronteras y qué es lo que tiene que defender. Esa es una pregunta. Segundo, Israel tiene que preguntarse todos los días si quiere seguir siendo un país que se rige por preguntas de moral o que quiere seguir rigiendo a otro pueblo. La cuestión es así. Como yo lo veo, existen 2 alternativas. Si Israel no pone fin a la ocupación, entonces lo que va a pasar es una u otra. O que se crea un estado que es un estado donde hay apartheid, si no le damos derechos a los palestinos. ¿Bien? Si Israel no da derecho a votar, no da derechos humanos, etcétera, etcétera, eso es lo que puede pasar. O por el otro lado, en unas menos de unas generaciones, Israel deja de ser un estado judío. O sea, esa es una pregunta también que todos no se quieren hacer, no quiere decir que sea bueno o que sea malo, pero cada uno de nosotros nos tenemos que preguntar si por eso se creó el Estado de Israel. Entonces, llegar a una situación de una solución de 2 estados para 2 pueblos no va a poder ser una solución para siempre. Si seguimos construyendo los asentamientos, estamos creando una situación que no va a poder crearse un Estado palestino viable, donde pueda realmente crearse un Estado, una nación donde los palestinos van a tener un país independiente. Gracias, Gaby. Para poder va a haber oportunidad de una contrarréplica. Daniel de Yeshatit, tienes hasta un minuto para una réplica a lo que acaba de comentar Gaby. No, mira, yo creo que lo de parar la construcción de asentamientos es algo en lo que estoy de acuerdo.
Definir los límites, como dije anteriormente, es algo que hay que hacerlo. El problema hoy es con los asentamientos, o sea, ya pasamos por la experiencia de Gush Katif, que fue una experiencia traumática para toda la sociedad israelí. Independientemente de quién haya estado a favor y quién haya estado en contra, fue una experiencia traumática y que generó una grieta. Yo creo que es un tema muy delicado hoy, desmantelar todos los asentamientos, a pesar de que yo tampoco estoy de acuerdo con esto, pero es demasiado delicado y es con la situación, la crisis social que se está viviendo hoy en el país, es algo un poco, se me ocurre que es un poco descabellado pensar en eso, sí suspender, sí paralizar, no construir más, y tratar en base a lo que hay de establecer los límites. Esa es la idea. Gracias, Daniel. Silvio de Abodá, ¿alguna réplica respecto a lo que comentó Gaby? Audio, por favor. Si no queremos vivir en un estado binacional, debemos dividir, entregar los territorios ocupados, y los territorios ocupados me refiero a la gran mayoría de los territorios que hoy en día son llamados ocupados, las grandes poblaciones como el Tochnit Alon, el programa de Igal Alon, de poder dar una respuesta y que podamos entregar hasta el último centímetro cuadrado de superficie, así como se entregó a Egipto, entregar a la autonomía palestina, al próximo gobierno, al próximo Estado palestino, cuando tiene que ser un Estado palestino que la ciudad capital... Se congeló Silvio. Bueno, se congeló la transmisión de Silvio. Vamos a pasar con Efraín. Un minuto, por favor. Es realista, pero bueno, es una réplica a lo que comentó Gaby. La pregunta es si es realista pensar en 2 estados para 2 pueblos. Me parece que Silvio se congeló con el plan Alon, pero eso es otra historia. Lo que quiero decir es una cosa muy simple. Todo tiempo que haya implantaciones, colonias en los territorios ocupados, no es posible seguir con la paz. Si hay israelíes que quieren vivir con la ciudadanía palestina o bajo un Estado palestino, yo no tengo absolutamente ningún problema. Pero tal como fue demostrado en la desocupación de la Franja de Gaza, que fue hecha por Sharon, que fue uno de los inventores de la ocupación de Gaza, es posible desmantelar todas las colonias en los territorios ocupados. Las luchas anticoloniales del siglo XX, inclusive del siglo XXI, han demostrado que es posible desmantelar cualquier tipo de implantación, y aquellos israelíes que viven en los territorios, que mayoritariamente llegaron ahí por cuestiones económicas, hay que tener en claro, es gente que ha sido aprovechada, o sea que para poder acceder a una vivienda, para poder acceder a algún tipo de propiedad, es decir, simplemente hay que la gente vuelva a Israel, hay que obrar para que la gente vuelva a Israel, y inclusive hemos preparado ya varios proyectos de ley en ese sentido, que fueron abortados por el gobierno, por supuesto, y por otra parte no hay que olvidarse, hablando de lo que dijo Daniel anteriormente, Israel está en una gran crisis económica y social. Seguir invirtiendo en la ocupación, en el ejército de ocupación, es una barbaridad. Gracias. Finalmente, Eitan de Cajol Labán es realista, y respecto a lo que comentó Gaby. Audio para Eitan, por favor. Bueno, como dije antes, nosotros creemos que debemos asegurarnos de que Israel siga siendo un Estado judío y democrático. El objetivo final es mantener una frontera segura y defendible, y que Israel siempre pueda ser un país judío y democrático. Azul y Blanco estaba a favor del acuerdo de Trump, por ejemplo, y estará a favor de cualquier acuerdo que ponga fin al conflicto y mantenga la seguridad de Israel. Eso es lo más importante de cualquier acuerdo.
nosotros somos a favor de dejar los bloques de asentamientos en cualquier acuerdo como parte del Estado de Israel, pero los estacionamientos que están tirados uno acá, uno allá, y están en la mitad de la población palestina, esos estamientos teníamos que sacarlos y tienen que salir de ese territorio. Gracias, Eitan. Bueno, Gaby, tienes 1 minuto para una contrarréplica. ¿Algo que quieras agregar o que no, vamos, que quieras retomar? Tienes 1 minuto, Gaby, por favor, sobre la realidad de los dos estados. Retomo lo que dijo Eitan del acuerdo de Trump. O sea, el acuerdo de Trump fue un acuerdo que no pusieron a los palestinos, no eran parte del acuerdo. Entonces, no se puede llegar a ninguna solución si no hablamos con nuestra contraparte, que son los palestinos, y tenemos que hablar con ellos a un nivel mismo. La tragedia israelí es que los mesiánicos extremistas nos han llevado todos como rehenes a sus sueños expansionistas, en vez de buscar adentro cómo llegamos a tener una sociedad que sea democrática, que separa la religión de la política y que sea una sociedad que tiene realmente solidaria y justa adentro. Y eso es lo que tenemos que tomar en cuenta, que es realmente una minoría y que y que nos ha llevado totalmente rehenes hacia esos sueños expansionistas. Muchas gracias, Gaby. Vamos a pasar a la segunda pregunta de esta ronda. En esta ocasión, Daniel de Yesh Atid tendrá la oportunidad de elegir qué pregunta de las que quedan, A, B, D y E o E. Y sobre esa pregunta, pues tendrá la oportunidad de contestar y de ahí la ronda de réplicas. Daniel de Yesh Atid. Daniel. No, creo que salió Daniel. ¿Alguien me puede confirmar? No, Daniel, ahí está. Ni está audio, Daniel. Perdón, lo que no tiene es audio. Un segundo, por favor. Ahí está. ¿Qué pregunta de las que quedan? Bueno, voy a elegir voy a hacer trampa, la B a la D, así que voy a elegir la D. La D de dedo. Sí. Ok. Perfecto. Paso con el planteamiento. A diferencia de los liderazgos comunitarios, en el mundo judío hay un creciente distanciamiento de los grandes sectores judíos liberales con Israel. Son varias las razones que abren la brecha entre el Estado de Israel y los judíos del mundo. Mencionaré solo algunas de estas razones. La profundización de la ocupación de Cisjordania, de la que ya se ha hablado, incluyendo Jerusalén Oriental. El auge de ideologías racistas y supremacistas de ultraderecha, como el que encarna el cahanismo de Ben Gvir y Smotrich, legitimado por Netanyahu. Las alianzas de los gobiernos de Netanyahu con sus pares populistas de derecha, que van desde Trump hasta Orbán, pasando por Bolsonaro y otros más. La represión sistemática de los palestinos. La ley de Estado-Nación que resta calidad ciudadana a las minorías no judías en Israel. El rechazo del establishment ortodoxo a las corrientes liberales del judaísmo y la reciente decisión del Keren Kayemet de Israel para comprar tierras en los territorios ocupados en 1967. Todas estas razones contradicen los valores democráticos y de respeto a los derechos humanos en los que se fundamentan el judaísmo progresista y el sionismo liberal. La pregunta directa es, ¿tienen derecho los judíos que no viven en Israel a criticar las políticas de los gobiernos del Estado judío? Daniel, cuentas con 2 minutos. Bueno, la respuesta es, por supuesto que tienen derecho. Israel es la casa de todos los judíos, también los judíos de la diáspora. ¿Qué pasó? Se muteó. Perdón, Daniel, 1 minuto. Algo pasó con tu audio. Perdón, un segundo, perdón por
Problema técnico. Ya. Listo, va de nuevo, Daniel, tus respuestas. Puedes iniciar. No se me escuchó nada, ¿no es cierto? Iniciamos tus 2 minutos nuevamente. Ok, no, lo que yo digo que por supuesto que sí. Yo creo que los judíos de todo el mundo que están interesados y preocupados por la realidad de Israel tienen derecho a opinar. Quizás no muchos tengan la información y no vean la realidad como la ve quien vive aquí en el país, pero obviamente que es preocupación de todos y todos tienen derecho a opinar de lo que pasa y de hecho es lo que sucede en las redes sociales. Yo veo en las redes sociales todo el tiempo judíos de todo el mundo que opinan, muchos a favor de la derecha, muchos a favor de la izquierda, y está perfecto. Yo creo que es legítimo. No creo que sea un problema, al contrario. Gracias. Silvio, si tienes algo que comentar al respecto de lo que acaba de expresar Daniel. ¿No regresó Silvio? ¿Podemos ver si se encuentra Silvio con nosotros? Creo que no está. Ok, Silvio parece que no se encuentra con nosotros. Vamos a esperar a que se reintegre, pero mientras tanto, ya está Silvio. Adelante, Silvio. Lo que yo digo siempre es que si hablamos de Israel como el hogar nacional del pueblo judío, debemos escuchar a todos aquellos que viven tanto en Israel como en la diáspora. El problema principal es que los jóvenes hoy en día progresistas ven a la política que hay aquí en Israel como un obstáculo para su autodefinición de la identidad judía. Muchos de los jóvenes que yo me encuentro con ellos dicen, por lo que pasa en Israel, yo prefiero dar un paso atrás a mi condición judía porque el Estado de Israel no me da respuesta en la política que existe hoy en día. Por eso, en estos 12 años de gobierno del Likud, nosotros entendimos de que al gobierno de derecha no le interesa al pueblo judío. Gracias. Vamos a hacer todo para poder retomarlos dentro de este pueblo judío. Gracias, Silvio. Efraín, 1 minuto, por favor, a lo que dijo Daniel. Audio para Efraín, por favor. Listo. En principio cualquier persona tiene derecho a opinar sobre lo que pasa en Israel en cualquier lugar. Yo opino sobre lo que pasa en Estados Unidos y estoy en contra de Trump en su momento y eso no significa que sea ciudadano norteamericano. La cuestión es otra. La cuestión es de que en los distintos países donde hay comunidades judías hay otro combate que hay que desarrollar y es el combate para tratar de defenestrar esas direcciones oscurantistas que muchas veces están, digamos, a la cabeza o que están en las direcciones de las distintas comunidades judías y se han convertido simplemente en una correa de transmisión de las políticas oficiales israelíes, políticas de ocupación y políticas racistas del gobierno de Israel. Y eso es lo que hay que hacer. O sea, se puede opinar, pero se debe hacer. Y se debe de hacer tanto en Argentina, en Chile, en Brasil o en cualquier otro país para defenestrar esas direcciones oscurantistas que muchas veces han tomado son las voces cantantes de las comunidades judías. Gracias, Efraín. Eitan. Bueno, ¿Tienen derecho, a partir de lo que comentó Daniel? Bueno, yo creo que Israel es el lugar nacional del pueblo judío y Azul Blanco es un partido que se estableció en nombre de promover la unidad del pueblo de Israel después de años de división, y el judaísmo en la diáspora es una parte integral de nuestro pueblo y nuestra visión. Así que, por supuesto, tienen toda la razón y el derecho criticar y ser parte
de lo que pasa en Israel y ojalá que más y más judíos estén, le importará lo que pasa acá en Israel y que también tengan algo de acto para mejorar Israel. Gracias. Finalmente, antes de la contrarréplica, Gaby Lasky de Meretz, ¿tienen derecho los judíos de fuera de Israel a criticarlo? Audio, por favor. No, no lo tiene. Bueno, gracias. Tenemos que acordarnos que hay una relación muy cercana entre Israel y las comunidades judías afuera, y no puede ser solamente de un lado. Israel tanto le pide a las comunidades judías defender a Israel, pide el Magbit y el dinero y el cacal y con muchas cosas, y entonces obviamente no nada más que como cualquier persona puede dar su opinión. Yo creo que es parte del ser judío dar su opinión, y tenemos que acordarnos, ser crítico a Israel, al gobierno de Israel, no quiere decir que estés en contra de Israel. Es importante saber lo que se puede criticar a los gobiernos de Israel y a sus políticas, y eso no quiere decir que estemos en contra de Israel. Gracias. Bueno, al parecer hay una opinión compartida por parte de todos. Daniel, no sé si quieras agregar algo más en tu derecho a contar. No hay nada que agregar, estamos todos de acuerdo en esto, es un punto en el que estamos todos de acuerdo. Bueno, muy bien. Pues pasamos entonces a la tercera pregunta de esta ronda. En esta ocasión le corresponde a Silvio elegir la pregunta. Quedan A, B o E. B, por favor. Y E, más bien. B, por favor. B de bueno. B de bueno. Muy bien. Israel es el país con el mayor índice de vacunación contra la COVID-19. Su éxito y la eficiencia ha sido admirado en el resto del mundo. Sin embargo, Israel ha recibido a la par fuertes críticas por no contemplar la vacunación de la población palestina de Cisjordania y Gaza, justificando que la Autoridad Nacional Palestina, con base en los acuerdos de Oslo, es la que tiene que hacerse cargo. La realidad es que Israel controla absolutamente todos los movimientos de la población en Gaza y Cisjordania. De acuerdo a la Cuarta Convención de Ginebra, Israel es una fuerza ocupante y por ende debería procurar el bienestar de la población palestina. La pregunta es la siguiente: ¿cómo debe actuar el Estado de Israel para atender la emergencia sanitaria que padecen los palestinos en los territorios ocupados? 2 minutos, por favor. Israel debería vacunar a toda la población palestina, porque si estamos reprimiendo a un pueblo, debemos tomar responsabilidad para con ese pueblo. Nosotros tenemos que vacunar a cada uno de los palestinos que están en los territorios ocupados, porque es una responsabilidad humanitaria para con el pueblo palestino y por una condición de judío. Por ser judío tengo que hacer todo lo posible para que ellos puedan vivir en forma igualitaria con nosotros, también en temas de salud. Por eso estoy completamente convencido de que lo que tendría que pasar es mañana vacunar a todo el pueblo palestino. Gracias. Efraín, 1 minuto de contrarréplica. De réplica, perdón. Un segundito, esto está el audio. También estoy totalmente de acuerdo que la población palestina tiene que ser vacunada, y eso no solamente por el interés del pueblo palestino, también es por el interés del pueblo israelí, ya que desde el punto de vista epidemiológico, tanto Israel como los territorios palestinos ocupados y la Franja de Gaza es una sola zona. Es decir, la corona o el COVID-19 no conoce fronteras. Por lo tanto, si queremos nosotros también en Israel seguir estar sanos, hay también que invertir los fondos suficientes para que también los palestinos puedan estar en una buena situación sanitaria, y yo debo agregar de que están en una muy mala situación sanitaria en relación a la corona, al COVID-19. Gracias, Efraín. Eitan, de Cajolabán, ¿cuál tendría que ser la actitud a partir de lo que también ya comentó Silvio?
Israel no debe imponer condiciones a la vacunación del población palestino. La autoridad palestina debía y tiene que ocuparse de las vacunas y recibirlas y comprarlas. Israel no debe negar el derecho básico a la salud y a las vacunas durante una pandemia, así que esa es mi opinión. Tendrían que recibir las vacunas y me parece que es algo de derechos humanos que nosotros en Israel debíamos de apoyarlo. Gracias, Gaby. Un minuto máximo. Estoy de acuerdo con las cosas que dijo Silvio y después todos los otros participantes. Tenemos que recordar que Netanyahu quería, sin haber preguntado a nadie, sin haber recibido ningún permiso legal, quería empezar a repartir las vacunas que teníamos en Israel a sus amigos en otros lados del mundo antes de pasar esas vacunas. Si tenemos vacunas spare, se las tenemos que haber pasado a los palestinos por obvias razones, también por razones morales y por razones de salud pública. Se ha ido unas organizaciones a la corte para hacer que el gobierno de Israel pase vacunas a los palestinos, y yo creo que lamentablemente no va a ser el gobierno quien lo decida, sino va a tener que ser por medio de la Corte Suprema. Gracias, Gaby. Daniel, adelante, un minuto. Bueno, yo en general podría decir que yo hablo en nombre propio, no en nombre de Yesh Atid. Yo hablo de lo que yo pienso. Es un tema muy delicado. Por supuesto que hay que vacunar a la población palestina. En este momento los palestinos que trabajan dentro del territorio de Israel los han vacunado, los están vacunando. Habría que vacunar a todos. La gran pregunta es si Israel puede hoy, justamente por la situación que se está viviendo en Israel, hacerse cargo de la vacunación de toda la población palestina. Es un problema. Yo creo que no es tan sencillo. Quizás es cierto, sería lo lógico, sería lo conveniente también para los ojos del mundo, pero no es una cuestión fácil. Gracias. Okay. Gracias, Daniel. Silvio, te toca cerrar tu pregunta, algo que quieras comentar respecto a las réplicas del resto de los participantes. Decenas de miles de palestinos cruzan la frontera o cruzan por lugares que no son frontera, cruzan hacia Israel para trabajar. Esa gente está cruzando y es muy posible que muchos de ellos tengan el virus y entren a Israel con ese virus. Por eso me parece que es de suma importancia de vacunar a todos los palestinos para cuidar al pueblo palestino y para cuidar al pueblo de Israel. Perfecto. Muchas gracias. Vamos a pasar a la cuarta pregunta de esta segunda ronda. En esta ocasión le toca a Efraín abrirla. Quedan dos preguntas. Necesita audio, Efraín, por favor. A y E. No tiene audio. No, ya está la puse. Ya, Ahora sí, ya gracias. Está. No importa. La. Bien. Comienzo con el planteamiento. Las demandas por la justicia social no son nuevas en Israel. En los años 70 fueron las Panteras Negras. En 2011, miles de jóvenes tomaron las calles para protestar contra el alto costo de la vida en Israel. Los ciudadanos árabes palestinos de Israel viven en condiciones desfavorables respecto a los judíos israelíes. En el último año, agraviados por los casos de corrupción en la clase política y el impacto económico por la pandemia, miles de israelíes de todas las edades salen a las calles a manifestarse. Y aquí una paradoja. A pesar de que Israel cuenta con un ingreso anual per cápita de unos $43,000, entre los más altos de la OCDE, más del 20% de la población israelí vive en condiciones de pobreza. La brecha socioeconómica en la Startup Nation es enorme. Por si fuera poco,
Un 10% del Producto Interno Bruto de Israel es destinado a la colonización de los territorios ocupados. La pregunta es la siguiente. ¿Se pueden cumplir los objetivos de justicia social, es decir, sueldos dignos, equidad ciudadana, seguridad alimenticia, servicios públicos óptimos de salud y educación, viviendas a precios accesibles en Israel, manteniendo la ocupación de Cisjordania y Jerusalén Oriental, a la que se destinan al menos $500 millones cada año? Bueno, yo creo que en la pregunta ya está la respuesta. Y la respuesta es no. Nosotros creemos que la lucha por la paz está esencialmente, va en conjunto con la lucha por la justicia social, y ya hace muchos años que nosotros estamos en esa lucha, que no es solamente una lucha parlamentaria, sino que muchas veces es una lucha en las calles. Por lo tanto, evidentemente, la continuación de la ocupación no es solamente un problema de que falta justicia social en Israel, es el proyecto político de la burguesía en Israel, es el proyecto político del capitalismo en Israel. El capitalismo en Israel nunca hubiera avanzado como avanzó en estos últimos 40, 50 años sin la ocupación y la explotación de los trabajadores palestinos, que, como se dijo antes, por decenas de miles llegan día a día a Israel y son los más explotados dentro de Israel. Por lo tanto, si nosotros queremos de que haya justicia social en Israel, tenemos que luchar por la paz. Y si nosotros queremos que haya paz en Israel, tenemos también que luchar por la justicia social. Eso es una cosa que para mí está tan claro en esa famosa frase que ya se vocea en Israel hace ya decenas de años, que es la lucha Leman Shalom, Belechem, Lechem, Abodah, Beshalom, o sea, paz, pan y trabajo. Esa es una cosa muy, muy elemental en la política que nosotros venimos promoviendo, digo ya, por lo menos del 67, sino desde antes. O sea, es una posición que dice la lucha por la transformación de Israel de una sociedad injusta en una sociedad socialmente justa, pasa por la lucha por la paz, pasa por la lucha contra la ocupación, son indisolubles estos dos caminos. Gracias, Efraín. Bueno, le corresponde a Eitan la primera réplica a este posicionamiento de Efraín. Bueno, por supuesto que hubiera sido mejor si la población palestina no hubiera sido parte de nuestra responsabilidad. Pero debemos recordar que antes que todo debemos cuidar la seguridad de nuestro Estado. Los derechos sociales son la base de la sociedad israelí y está claro que si vivíamos sin amenazas de nuestros vecinos, nuestra situación económica y todo lo que se debería de ella sería diferente, pero estamos en una situación muy delicada y por eso parte de nuestra economía tiene que ir a defender a defender al país, así que es complicado. Gracias, Eitan. Gaby Lasky de Meretz, tienes un minuto para la réplica. Adelante. Gracias. En 1992, en las elecciones de 1992, Yossi Sarid, que era uno de los líderes del partido, hizo una campaña que se fue a los asentamientos y empezó a ver la multitud de construcción que había ahí, y todos los servicios públicos que estaban construyendo para los colonos, etcétera, etcétera. Entonces nosotros salimos con una campaña que decía dinero para la educación y no para los asentamientos, que es el dinero para la salud pública y no para los asentamientos. Obviamente que cada país tiene su taxib, que es fijo, y tienes que decidir cuáles son tus prioridades y a dónde pasas ese dinero. Nosotros en Meretz pensamos que tiene que pasar ese dinero para todos los servicios públicos, para mejorar la educación, obviamente para mejorar los hospitales y la justicia social, y eso no se puede hacer si todo ese dinero sigue pasando para los asentamientos. Gracias. Daniel de Yesh Atid,
Un minuto para réplica. Sí, yo quiero preguntar de qué estamos hablando, de dinero, de hace 2 años que Israel no tiene un presupuesto aprobado. O sea que partamos de la base de que no hay presupuesto en Israel y todo lo que se está haciendo en estos últimos 2 años es parches, se van poniendo parches. Con respecto a lo que dijo Eitan, yo también creo que la responsabilidad de Israel es primero que nada el pueblo judío y lamentablemente un presupuesto muy grande se destina a seguridad. Y bueno, y después sí es cierto el tema de la ocupación y todo, pero yo también esto lo digo a título personal, no como Yeshatid, yo creo que en primer lugar primero hay que aprobar un presupuesto, después de 2 años, el último presupuesto que tuvimos fue en el año 2019, y destinar presupuesto tanto al tema de seguridad como también al tema de el tratamiento de lo que se llaman los territorios ocupados, para asistirlos también. Pero no creo que sea en este momento la prioridad tampoco. Gracias, Daniel. Silvio de Abodá, un minuto para réplica a lo respondido por Efraín. Lo que hay que cambiar es el orden de prioridades del Estado de Israel. Para cambiar el orden de prioridades hay que hacer paz duradera y que haya 2 estados para 2 pueblos. Y también hay que hacer un orden de prioridades dentro de la sociedad israelí, porque todavía no tocamos el tema, quizás lo toquemos en la próxima vuelta, de la ortodoxia judía en Israel, que también hay que tocar el tema ese, porque los dineros están enviados también a esa población que no son igualitarios, no tienen el mismo deber que tienen los ciudadanos de Israel. Por consiguiente, lo que hay que reforzar hoy en día es la educación, la salud y todos los servicios que reciba el pueblo de Israel. Para poder hacer eso hay que cambiar el orden de prioridades. Y Abodá eso es lo que quiere hacer, quiere cambiar el orden de prioridades. Muchas gracias. Efraín, cuentas con un minuto para una contrarréplica a partir de lo que respondieron el resto de los participantes. Audio otra vez, por favor. Si pueden dejar su audio abierto, va a fluir un poquito mejor. No hay ningún problema. En búsqueda. Sí, ya sé. Ok. Ya. Listo, Efraín. Gracias. Bueno, yo creo que para mí está muy claro de que todo aquel que piensa de que no hay una relación entre la crisis económica y social y la continuación de la ocupación, no sé, creo que ni siquiera lee los diarios en Israel. Esa relación es muy clara y por lo tanto la lucha por la paz y la lucha contra la ocupación no es solamente a favor de los palestinos, es también a favor de los israelíes. Y eso tiene que estar en claro. O sea que la lucha contra la ocupación es el interés de los 2 pueblos, también para mejorar su situación económica y social. Perfecto, muchas gracias por la respuesta. Vamos a cerrar esta ronda con la última pregunta, que es la E, que le va a corresponder ya por que no hay de otra, a Eitan. Voy a leer el planteamiento y de ahí, Eitan, vas a contar con 2 minutos para tu respuesta. La violencia de género en Israel va en aumento en todos los sectores de la sociedad israelí, sin importar origen étnico, religioso, económico o nacional. Unas 25 mujeres son asesinadas en Israel cada año, por lo general a manos de sus parejas o familiares. Además de los feminicidios, se calcula que en Israel son sexualmente agredidas 84,000 mujeres cada año, es decir, 230 cada día. Por lo menos una tercera parte de estas agresiones son violaciones. En Israel, 1 de cada 5 mujeres es violada en el transcurso de su vida y 1 de cada 3 es víctima de una agresión sexual. Israel ocupa el puesto 32 del ranking mundial de agresiones sexuales por habitante, según la estadística de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Por otra parte, los salarios de las mujeres son 32% más bajos que lo de los hombres. La pregunta es, ¿qué propone su partido para erradicar la violencia de género contra las mujeres? Eitan, 2 minutos, por favor.
¿Tiene audio time? Perdón. Me sacaron de Zoom. ¿Cómo te sacaron de Zoom? Ok, ¿tenemos alguien de co-host que nos pueda abrir el audio de Eitan, por favor? Ya lo abrimos. Bueno, gracias. Gracias. Bueno, la violencia es algo que hay que desagregarla, ¿no? La verdad es que en Israel existe un programa del gobierno contra la violencia y contra la violencia contra las mujeres y todo lo que dijiste. Lamentablemente, el gobierno de Netanyahu, todos los años que está en poder, no puso presupuesto para que ese programa pueda salir. Y lamentablemente también, como contó antes Daniel, no tenemos presupuesto que podemos trabajar con eso para hacer cosas que tienen que hacerlas. Nuestro partido cree que hay que poner esos 250 millones de shkalim para ver cómo se termina con esa violencia y pensamos que es algo que se puede hacerlo. No hay que crear algo de nada. Hay un plan y hay que sacarlo y tenemos que hacerlo cuando tengamos un presupuesto que podamos trabajar con eso. Gracias. Gary de Meretz, te corresponde la primera réplica a lo comentado por Eitan. Lo primero que se tiene que hacer es, obviamente, existe un programa en contra de la violencia, en contra de género, pero el dinero no pasa. Y quiero decir que hay aquí personas que están en el gobierno y no puede ser que ya tanto tiempo el dinero para realizar el plan no pasa. En Meretz nosotros creemos que ha sido el partido feminista desde un principio, que fue el que crearon los miembros de nuestro partido, crearon los primeros refugios para mujeres maltratadas, crearon los teléfonos especiales para marcar. Nosotros creemos primero que si hay una mujer que es maltratada o el esposo hace violencia, el que tiene que salir de la casa es el hombre violento y no la mujer. La mujer no tiene que salirse al refugio, el que tiene que salir es el hombre. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Segundo, tenemos que hacer programas de educación en todos lados. Eso no existe en Israel como básica, que tiene que ver en todas las escuelas, a todas las edades, educación en contra de la violencia y en favor de la igualdad, porque por eso se pueden las violencias. Hay muchas cosas que se pueden hacer, pero se tienen que hacer ya, porque cada momento que no lo hacemos, Gracias. otra vez es peligro. Gracias, Gaby. Daniel de Yesh Atid, un minuto, por favor. Un minuto. Adelante, Daniel. ¿Tiene audio, Daniel? Le pongo reactivar para no. No sé qué está pasando. No, ni video. Parece que no está Daniel. Vamos a necesitar saltarlo. Silvio, por favor, un minuto. Abodá en esta próxima Knesset va a promover un programa nacional para proteger a las mujeres de la violencia y afrontar la situación de la violencia doméstica. Trabajaremos para el establecimiento de departamentos especiales para delitos sexuales en la policía, en la Fiscalía del Estado y en los tribunales, y actualizaremos el marco legislativo con relación a los delitos de violencia sexual o de género. Lucharemos por aumentar los presupuestos de los programas de bienestar nacional y municipales lidiando con la violencia doméstica. Y un tema que no es menos importante, tenemos que reducir el número de armas en las manos de los ciudadanos del Estado de Israel, endureciendo los criterios para recibir esa licencia. Gracias. Gracias. Daniel ya está de nuevo con nosotros. Daniel, un minuto para hablar, de lo que, más bien para responder
a la respuesta de Eitan. Bueno, con respecto al tema de la mujer, es en primer lugar en el mercado laboral promover el estatus de la mujer para reducir las diferencias salariales entre los hombres y las mujeres, crear un programa de emergencia para mujeres víctimas de la violencia de género y que, como dijo Gaby, que los hombres sean alejados de la casa y no que se saque a la mujer agredida de la casa y del entorno donde ella vive, y también financiar un sistema de capacitación para poder identificar y dar respuesta y prevenir todo lo que tiene, respuesta profesional y prevenir todo lo que tenga que ver con abuso sexual y abrir salas más salas en más hospitales para atender a víctimas de abuso sexual. Gracias. Retomamos con Efraín. Una réplica, por favor. Bueno, una compañera nuestra, la diputada Aida Tuma Suleimán, fue durante años la que dirigió el comité de la Knesset por los derechos de la mujer y ha presentado toda una serie muy larga de proyectos de ley que lamentablemente han sido bloqueados por la mayoría, que significan de todos modos refugios para mujeres, reeducación de hombres, y toda una serie de medidas para combatir la violencia de las mujeres. Lamentablemente, los sucesivos gobiernos de Netanyahu han frenado cualquier tipo de avance en este campo. Pero yo quisiera acotar otra cuestión. Es imposible de separar la condición de la mujer en Israel y también la violencia contra la mujer de la violencia que significa en Israel la continuación de la ocupación, el militarismo que es un militarismo fundamentalmente machista en la sociedad israelí y en el cual significa de que hay superiores e inferiores. Los superiores son siempre los otros y los otros, entre los otros están también las mujeres, que desde el punto de vista numérico en Israel son la mayoría de la población, ya que el 51% de los ciudadanos de Israel son mujeres y no hombres, pero de todos modos frenar la violencia significa también luchar por la paz. Gracias, Efraín. Eitan, cuentas con un minuto para una contrarréplica. Bueno, me parece que hay consenso entre todos los participantes de que la violencia contra la mujer es insoportable y todos estamos comprometidos a luchar contra ella y acepto las opiniones de los participantes que están acá. Bien, bueno, pues gracias. Con esto cerramos la segunda ronda. Vamos a pasar a una tercera ronda. Es una dinámica muy diferente a la que experimentamos ahora. Voy a realizar una serie de preguntas integradas por dos conceptos que pueden llegar a ser contrastantes, aunque no necesariamente excluyentes. Tendrán la oportunidad de responder con frases cortas, es decir, vamos a solicitar que den respuestas rápidas de una sola frase a bote pronto. Les voy a pedir que no cierren sus micrófonos para que pueda fluir esto. Bueno, llevamos prácticamente una hora de transmisión y pues la escucha es parte del consenso. Estamos escuchándonos y eso pues lo reiteramos, lo agradecemos. En esta tercera ronda son 11 preguntas cortas, insisto. Vamos a empezar con Gaby, que es la participante, bueno, número 3. Daniel, Silvio, Efraín y Eitan. Para la siguiente pregunta va a ser Daniel, Silvio, Efraín y Eitan, Gaby. Yo les iré dando pauta. Entonces, empezamos. No sé si hay alguna duda. Quizás la primera va a fluir con un poco más de dificultad, pero vamos a agarrar la dinámica rápidamente. Gaby, ¿judío o democrático? No te escuchamos, pero tienes abierto. Tengo que contestar. Con una frase, son dos conceptos que pueden ser contrastantes, pero no necesariamente excluyentes. Entonces, judío democrático, a bote pronto una frase. Israel es un país creado para que el pueblo judío pueda llegar a él, pero tiene que ser un Estado democrático y que donde todos los ciudadanos, no importa si son judíos o no judíos, tienen derechos iguales. Gracias. Daniel, la misma pregunta, judío democrático. Israel es un Estado judío y democrático donde lo que hay que hacer es
sacar un poco, sacar la fuerza de la... Frases cortas, cortas. Sacar la fuerza de la ortodoxia, pero que siga siendo un Estado judío y democrático. Silvio, por favor, judío democrático. La constitución del Estado de Israel tiene que estar basada en la declaración de la independencia del Estado de Israel, en el cual se da el nombramiento de judío y democrático. El hogar nacional para el pueblo judío y democrático. Solo corto, Efraín. Israel tiene que decidir si es judía o democrática. No puede ser un Estado que es confesional o democrático. Eso es una ficción que hay que terminar con ella. Nosotros creemos que Israel tiene que ser un Estado democrático. Eitan, judío o democrático. Israel es el Estado democrático del pueblo judío. Tenemos que ser Estado judío y democrático siempre, para siempre. Gracias. La pregunta número 2 va a iniciar Daniel. ¿Yom Ha'atzmaut o Nakba? Daniel. Yom Ha'atzmaut es la independencia del pueblo judío. Es como judío, Yom Ha'atzmaut. No puedo hablar de lo otro, no puedo hablar de lo demás. Silvio. Yom Ha'atzmaut para el pueblo judío con la frente alta, sabiendo de que hubo injusticias que se llevaron a cabo a lo largo de la historia. Efraín, Yom Ha'atzmaut o Nakba. La creación del Estado de Israel se transformó también en una tragedia para otro pueblo, por lo tanto, cuando hablamos de Yom Ha'atzmaut, hay también que recordar que hay otro pueblo que fue víctima. Eitan, Yom Ha'atzmaut o Nakba. Yom Ha'atzmaut es el día de independencia de Israel, siempre tendrá que ser así. Cualquier país que se fundió siempre fue una tragedia para otro pueblo. Yom Ha'atzmaut tenemos que ser orgullosos de nuestro país. Gaby. Yom Ha'atzmaut, la independencia del Estado de Israel, y la Nakba, tenemos que respetar el derecho de otro pueblo a recordar su tragedia. Tercera pregunta va a iniciar Silvio. ¿Negev y Galilea o Judea y Samaria? Solo Negev y Galilea. El Estado judío tiene que poblar el Negev y la Galilea, devolver a todos aquellos que están en asentamientos que vuelvan al Negev y al Galil, porque eso es parte del territorio del Estado de Israel. Efraín. El Negev y el Galil están ya poblados, debo decir. Por lo tanto, hay que, por supuesto, privilegiar a la población que vive en Israel, a la población que vive en las colonias. Eitan. Negev y Galilea tenemos que estar y poner nuestros presupuestos más ahí y menos en los territorios. Ese es el futuro de Israel, Negev y Galilea. Gaby. El Negev y la Galilea son la periferia geográfica y social de Israel. Tenemos que pasar ahí todos nuestros esfuerzos económicos para mejorar la ciudadanía en esos lugares y salirnos de Judea y Samaria. Daniel. Lo que dijeron Gaby y Eitan es Negev y Galilea y destinar fondos y presupuesto para poblar y para desarrollar esa zona. Gracias. Pregunta número 4 va a comenzar Efraín. ¿Ocupación o democracia? Por supuesto que ocupación no va justamente con democracia y lamentablemente cuanto más años sigue la ocupación, menos democracia en Israel. Y voy a darles, por ejemplo, un breve ejemplo. La mitad de la población de la capital de Israel, Jerusalén, no tiene ningún tipo de derecho cívico. Eso es una vergüenza que si diríamos que México DF o la capital federal en Argentina, la mitad de su población no tiene derechos cívicos, sería una barbaridad, una aberración. Gracias, Efraín. Eitan. ¿Ocupación o democracia? La democracia debe de mantener, siempre tenemos que mantenerla. Es prohibido enamorarse de la ocupación, pero la seguridad de Israel debe mantenerse siempre como primera prioridad del Estado. Gracias, Gaby. Mientras hay ocupación, Israel no puede ser realmente democrática. Daniel. Democracia con límites y tratando de respetar los derechos de los demás, para que no haya ocupación y para que no se siga sucediendo la ocupación. Silvio.
democracia tanto con el tema de la no ocupación, pero democracia también dentro de la sociedad israelí, que es un tema no menos importante. Pasamos a la pregunta 5. Eitan abre esta ronda. ¿Paz o seguridad? Bueno, siempre paz es nuestro sueño. Israel siempre quiso paz, quiere paz, siempre va a soñar de paz, pero hay que siempre entender que la seguridad nos cuida como un Estado independiente de los judíos acá en Israel. Gaby. La seguridad es la paz. Podemos ver el Tratado de Paz con Egipto, que ha sido uno de los países árabes más fuertes y más poderosos. Desde el momento que tuvimos paz con ellos, tenemos una frontera segura. Daniel. Paz y seguridad. Con respecto a seguridad, vuelvo a lo que dije antes. Si hay interlocutores de ambos lados y hay voluntad, puede haber paz y puede haber seguridad. Silvio. Paz con fronteras seguras. Efraín. Nunca va a haber seguridad para los dos pueblos, digo el palestino y el israelí, si no hay paz. Pasamos a la sexta pregunta. Abre Gaby. ¿Objetividad o asvará? Objetividad. No se puede hacer asvará si no estás diciendo la verdad. Daniel. Coincido. Hay que ser objetivo. Se cometen errores y hay que asumirlos. No se puede mentir, no se puede barrer debajo de la alfombra lo que no se hace bien. Silvio. Asbará, en definitiva, hoy en día la tomamos como algo de la derecha. Yo creo que se puede hacer asbará con objetividad y justamente la gente progresiva puede hacer asbará de la mejor forma posible. Efraín. Yo estoy de acuerdo con Gaby y con Daniel. Eitan. Deberíamos siempre ser reales y objetivos y explicar la política israelí con una buena asbará. Séptima pregunta. Empezamos con Daniel. ¿Jerusalén o Al-Quds? Jerusalén, y acá otra vez hablo por mí. Jerusalén es algo que es indivisible, a mi criterio. Silvio. Indivisible. Silvio. Cuando rezamos a Jerusalén, los creyentes rezan 3 veces por día mirando hacia Jerusalén. Ellos no rezan al este de Jerusalén, ellos rezan al Muro de los Lamentos. Por eso es Jerusalén al lado de El Quds. Efraín. En hebreo se dice Gam Begam, Jerusalén occidental como capital del Estado de Israel y Jerusalén oriental como capital del Estado palestino. Eitan. Jerusalén unida, Jerusalén unido, es el sueño de todos los judíos y la capital del Estado de Israel. Gaby. Jerusalén occidental, capital de Israel. Jerusalén oriental, capital de Palestina. La siguiente pregunta le corresponde a Silvio iniciar. ¿Diáspora judía o comunidades judías? Comunidades judías. Yo creo que la comunidad judía... Cortas. Perdón, Efraín. Perdón, Silvio. Efraín. No sé qué responder, comunidades judías. Eitan. Las comunidades judías son importantes y diáspora judía es también importante. Siempre queremos que los judíos lleguen a Israel. Gaby. ¿Comunidades judías o diáspora judía? Comunidad judía. Comunidad tiene vida, diáspora es algo que está despedido. Daniel. Suena más lindo comunidades judías, sin duda. Regresamos entonces a la siguiente ronda con Efraín. ¿Derechos nacionales o derechos ciudadanos? Yo no entiendo mucho la contradicción porque pienso de que no se puede ser ciudadano de ningún país sin tener plenos derechos cívicos. Eitan. En un país democrático, todos los ciudadanos tienen que tener
derechos civiles para todos. Gaby, ¿derechos nacionales o derechos ciudadanos? Obviamente todo ciudadano tiene derechos ciudadanos y toda persona que se siente parte del Estado tiene que tener también sus derechos nacionales. También si es una minoría, se tienen que respetar los derechos nacionales de la población minoritaria. No, Daniel. Daniel, perdón, me salté. Daniel. Igualdad de derechos para todos los ciudadanos. Derechos nacionales, igualdad de derechos para todos. Silvio. Estado judío y democrático, derechos nacionales y una democracia completa. Ok, pasamos a la siguiente pregunta. Itán la abre. ¿Alajá o constitución? Bueno, constitución es algo que falta en el Estado de Israel y siempre es constitución. Alajá es algo privado de cada uno. ¿Alajá o constitución? Y llegó el tiempo que se separe la religión del Estado. Israel no puede ser una teocracia, tiene que ser un Estado democrático. Daniel. Constitución. Silvio. Se necesita una constitución. Silvio. Constitución, que la base de esa constitución es la declaración del Estado de Israel. Efraín. Constitución, y ya en el 48 hemos presentado un proyecto de ley a la Knesset, 1948. La última pregunta de esta ronda inicia Gaby. Estamos en mayo de 2021. ¿Nuevo gobierno o llamado a nuevas elecciones? Quieres que sea profeta, pero ojalá hay nuevo gobierno de centro-izquierda. Daniel. Sin duda que nuevo gobierno de centro-izquierda. Amén. Silvio. Nuevo gobierno donde va a cambiar el orden de prioridades del Estado. Efraín. Va a haber un gobierno de derechas en Israel, con Netanyahu o sin Netanyahu. Eitan. Un nuevo gobierno sin Netanyahu y cambiando las prioridades de Israel. Vamos a una cuarta ronda. Vamos un poco pasados de tiempo. Nos quedan como 10 minutos en total. Lo podemos lograr. Estamos teniendo un poquito de... Porque es que falta su último mensaje. Ah, ok. El último que quede que apague el Zoom. ¿Cómo están? ¿Van bien? Ahorita se acelera. Va una pregunta general. Cada quien va a tener solamente un minuto para responder. En esta ocasión le corresponde a Daniel iniciar. Comienzo con la lectura del planteamiento y luego la pregunta. Es un minuto. Vamos a mantenernos en el tiempo. Dejen abiertos sus micrófonos, por favor. A principios de este mes, la fiscal saliente de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, anunció que iniciará la investigación por posibles crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos por Israel y Hamás en los territorios palestinos de Gaza, Cisjordania y Jerusalén Oriental, territorios en los que esta Corte considera tener jurisdicción por conformar el espacio territorial del Estado de Palestina. La pregunta es, ¿la investigación de la Corte Penal Internacional se trata de un ataque antisemita, como lo calificó el primer ministro Benjamín Netanyahu? Daniel, un minuto. Me cuesta decir que estoy de acuerdo con Netanyahu, pero sí creo que es algo en contra de Israel y no estoy de acuerdo. Obviamente que no estoy de acuerdo con la decisión de la Corte. Ok. Silvio, un minuto máximo. La Corte Penal Internacional fue construida para traer temas de estados que no tienen la posibilidad de juzgarse a ellos mismos. El Estado de Israel tiene la posibilidad y no todo lo que es en contra de Israel es un ataque antisemita. Gracias. Efraín, un minuto máximo. Israel y el Hamás tienen que dar cuentas sobre crímenes cometidos en los últimos años y la Corte Nacional es un buen lugar para hacerlo. Eitan, un minuto. La decisión del tribunal es política y puede afectar a la capacidad de Israel como democracia para defender nuestro
nuestro país y contra el terrorismo, y que el Estado de Israel tiene un sistema legal fuerte y que se ocupa a cualquier sospecha de violencia del derecho internacional en su propio. Así que pienso que es una decisión política y vamos a ver cómo se trata. Gracias. Finalmente, Gaby, un minuto. La ley internacional dicta que los asentamientos son crímenes de guerra. Obviamente es una cosa, si Israel mismo no ha podido darse cuenta de sí misma que está cometiendo crímenes, haciendo los asentamientos y pasando colonos al territorio ocupado, pues alguien se lo tiene que decir. De acuerdo con lo que tiene que ver con los soldados, si Israel es la que juzga a los soldados en Israel, entonces la Corte Internacional no puede juzgarlos allá. Entonces Israel tiene que juzgar a los soldados que hayan cometido crímenes dentro de Israel, y los asentamientos y guía a la hora que sea la Corte Internacional, no tiene que ver con antisemitismo. Gracias. Vamos a pasar a la quinta ronda. Es un ejercicio de libre asociación. Voy a mencionar una palabra o concepto y cada participante responderá con solo una palabra que le venga a la mente. En esta ocasión comenzamos con Silvio y iniciamos. Solicitantes de asilo. Abrazarlos. Efraín. Bienvenidos. Eitan. No entendí la palabra. Los solicitantes de asilo de África, de Etiopía, Eritrea. Es muy complicado. Gaby. De Kibalta etager, o sea, ¿cómo se dice en español? Y aceptaste al extranjero dentro de tu pueblo. Daniel. Daniel. No sé si ¿Me escuchas? Hola. Sí. Recibirlos. Recibirlos. Ok. Segunda palabra, empezamos con Efraín. El Faham. Es una ciudad árabe que es víctima de la violencia actualmente. Libre asociación. Primera pregunta. Vamos a estar muy freudianos ahora. La galería de arte. Eitan. Árabes. Gaby. La última demostración que hubo ahí unos días. Daniel. Hummus. Silvio. Israelim. Comenzamos con Eitan ahora. Corona. Pandemia. Gaby. Decisiones políticas. Daniel. Política. Silvio. COVID-19. Efraín. Crisis económica y social. Ok, comenzamos con Gaby. Amos Oz. Escritor. Daniel. Escritor. Silvio. Ideólogo. Efraín. Buen escritor. Eitan. Escritor. Comenzamos con Daniel. Ben-Gvir. ¿No escuché? Ben-Gvir. Itamar Ben-Gvir. Una plaga. Una plaga. Una plaga. Silvio. Fascismo. Efraín. Racismo. Eitan. Racista. Gaby. Canist. Terrorista. Siguiente palabra, comenzamos con Silvio. Irán. Parte de la paz. Efraín. Acuerdo de no proliferación de las armas atómicas en el Medio Oriente. Eitan. Enemiga, problema. Gaby. Irán. Irán, el barco con el Zefet. ¿Cómo se dice? Nafta. Alquitrán.
Opa. Itán y Daniel. Peligro. Bien. Siguiente pregunta, empezamos con Efraín. Ultraortodoxia. Una de las ramas del judaísmo, la única y no la única identidad judía existente, como piensa el gobierno de Israel. Itán. Es libre asociación, una palabra. Itán. A veces extremistas. Gaby. Ultraortodoxo, reformas. Daniel. Voy a pedir que me ayuden a traducir. No me sale kfiá en español. Sí, Coerción. Coerción, sí. Coerción. Coerción. Silvio. Oportunismo político. Pregunta para Itán. Bueno, empezamos con Itán. Asentamientos. Hay que solucionar, llegar a paz. Gaby. Obstáculo para la paz. Daniel. Paralizarlos. No agrandarlos. Silvio. Traerlos a casa. Efraín. Eliminarlos. Calle Balfour, empezamos con Gaby. Rehov Balfour. No dormir todos los sábados porque me arrestan y tengo que ir a la policía a sacarlos. Daniel. Manifestación. Manifestación. Silvio. La casa de la Cosa Nostra. Efraín. El lugar a donde pasé los últimos 38 sábados. Itán. Cambiar el primer ministro que vive ahí. Última pregunta de esta ronda. Empezamos con Daniel. Israel. Nuestra casa. Silvio. Nuestro corazón. Efraín. Lucha para cambiar la situación. Eitan. El país. Gaby. Tikkun Olam. Bueno, ya llegamos a la última pregunta. Bueno, la sexta ronda es el cierre. Cada participante contará con solo 1 minuto para un posicionamiento final. De antemano les agradezco mucho la disposición y el interés para acompañarnos y poder escucharnos. Creo que, bueno, ya haremos conclusiones cada quien por su lado, pero creo que fue muy enriquecedor escuchar mucho de lo que se dijo acá. Comenzamos entonces con 1 minuto. Silvio, posicionamiento final. Busquemos en estas próximas elecciones una frescura en la militancia. A la cabeza de Merav Mijaeli, el partido Abodá propone de que hagamos un cambio en el orden de prioridades. Por eso les pido a todos, vuelvan a casa, vengan a casa, la casa está en orden. Gracias. Efraín, 1 minuto, por favor, máximo. Yo creo que en Israel hoy hay que desarrollar el polo democrático y social de árabes y judíos, que lamentablemente en los próximos meses o en los próximos años va a estar en la oposición, pero es una oposición de principios y que no va a transar. Gracias, Efraín. Eitan, 1 minuto máximo, por favor. Bueno, primero, gracias por escuchar y por participar. Azul y Blanco es el partido central liberal de Israel y siempre pondrá el interés de Israel en primer lugar. Estamos hoy luchando para cuidar la democracia israelí. Es muy importante que Azul y Blanco y Benny Gantz sigan ser un partido importante en la política israelí y en la Knesset. Muchas gracias. Eitan, Gaby, 1 minuto máximo, por favor. Podemos regresar la esperanza a este país, podemos hacer un cambio, podemos hacer un Tikkun Olam. Meretz es el partido que pone a la persona en el medio. Tenemos que tratar de regresar a esa aspiración de que somos un país igualitario, justo, social, que tome en cuenta las necesidades de cada uno, hombre, mujer, árabe, israelí, y se puede, religioso y laico,
y regresar a ser un país que es democrático, y que es un país que es para todos los ciudadanos. 39 semanas estamos en las calles, podemos hacer este cambio. Gracias, Gaby. Daniel, 1 minuto, por favor. Bueno, yo quiero decir en primer lugar que lo más importante es que la gente se comprometa y salga a votar. Hablamos de más de 1.300.000 personas que no votaron en las últimas elecciones y eso puede cambiar. Cuanto más gente vote, más posibilidades hay de cambiar este gobierno. Bueno, como dije, Yesh Atid es la principal fuerza opositora y por otro lado yo creo que hoy les deseo a todos los que están acá en este panel que todos puedan sacar la mayor cantidad de mandatos posible porque el interés de todos es el mismo. El interés de todos es cambiar este gobierno y si bien yo pido que voten a Yesh Atid y creo que tenemos mucho para ofrecer, creo que cualquier voto que sea en contra de Bibi en este momento puede aportar a la causa y a que logremos el objetivo que todos tenemos en este momento. Muchas gracias. Bueno, pues ahora sí cerramos el encuentro de hoy. Nuevamente, Efraín, Eitan, Daniel, Silvio, Gaby, muchísimas gracias por apoyarnos, por participar con nosotros. Ha sido realmente un placer. Quiero pasar ahora la palabra a mi compañero, a nuestro compañero Shlomo Slutsky, para cerrar esta, bueno, vamos a llamarle transmisión. Que tengan buena semana, que las elecciones sean un éxito y pues por mucho de lo que se dijo acá, ojalá haya esperanza para lo que sigue. Bueno, solamente para ser corto, quiero decirles que queremos seguir en esta acción, en este compromiso con todos los principios que hablamos antes y lo que hablé antes de hacer una ONG en Israel, pero que sea de latinoamericanos e israelíes, me parece que digamos que va a ayudar a que podamos trabajar más y mejor. Así que los llamo a que se sumen a esta acción. Muchas gracias y esperemos que realmente logremos algo en las elecciones de la semana que viene. Muchas gracias. Gracias, que estén muy bien. Podemos abrir. Gracias a todos. Gracias y a cuidarse. Hasta luego. Hasta luego, gracias.